Con toda bendición espiritual, mi nombre, Freddy Alexis Quevedo Mendoza, ministro competente del nuevo pacto, de la gracia, de la doctrina, del evangelio de la incircuncisión, que trajo mi Dios, mi Señor Todopoderoso, José Luis de Jesús Miranda. En esta oportunidad, para llamar la atención, una alerta mundial a toda la amada y para destruir la falsa doctrina de mujeres y hombres malos y perversos que tuercen la verdad por la mentira al servicio de sus propios vientres. En esta oportunidad, comunicarle a la amada que el nombre del velo es el nombre de Dios. El nombre del velo, José Luis de Jesús Miranda, es el nombre de Dios Todopoderoso en su espíritu. Para esto se han tomado varias evidencias de personajes importantes bíblicos, como son Abraham, Moisés, Elías, Jesús de Nazaret y lógicamente José Luis de Jesús Miranda. En la parte A, en el capítulo 11 de Génesis, verso 27, dice que Taré engendró a Abraham. Ese es el día, el momento que se le da el nombre al velo de Abraham. Taré engendró a Abraham. Se le da el nombre al velo de Abraham. En el capítulo 17 de Génesis, verso 5, Dios corrige el nombre de Abraham por el de Abraham. Y le dice, ahora tu nombre no será más Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios mismo corrige el nombre a Abraham. En Génesis capítulo 25, versos 7 al 11, habla en estos versos del acta de defunción, el día de la sepultura de Abraham. Entonces hay un detalle: si Abraham había muerto ya por casi 2000 años, como en Lucas, vamos al libro histórico de Lucas, como nuestro Padre nos enseñara. Libro histórico de Lucas, capítulo 16 al verso 19. Dice que ese capítulo habla de la parábola del rico y Lázaro. Lucas 16, 19. Bien, en el verso 19 dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Esta es la parábola del rico y Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Nótese que luego de 2000 años se trae esta parábola y se está dando el detalle de que Abraham conserva el nombre que se le dio en el velo, porque aquí ya están hablando de alguien que sale del cuerpo, del velo. El mendigo salió del velo y su espíritu es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que el rico también identificó ya en el espíritu a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham. Le identificó el nombre. Entiéndase que a Abraham se le dio un nombre en el velo que corrigió Dios, y es Abraham, padre de muchedumbre de gentes. Se le da sepultura, y en esta parábola se está haciendo referencia a que él conserva su nombre en el espíritu. Y le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Lázaro también conserva su nombre,
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. El detalle aquí es que Abraham conservó el nombre de su velo en el espíritu. Entonces también Jesús dijo, en el capítulo 8, verso 56, Abraham vio mis días y se gozó. Abraham vio el velo de Jesús, vio a Dios en el velo de Jesús. Sin velo es imposible ver a Dios. Y se gozó Abraham. ¿Cómo pues ver a Dios sin un velo? ¿Cómo pues vio Abraham los días de Jesús y se gozó? Era necesario un velo. Abraham los vio. En la parte B traigo otro personaje importante, el nacimiento de Moisés. Para eso vamos a la escritura, Antiguo Pacto, Éxodo capítulo 2, del 1 al 10. En este capítulo, en los 10 primeros versos, habla de cómo el niño fue rescatado de las aguas y allí se le dio su nombre. La hija de Faraón le pone el nombre de Moisés, que quiere decir tomado de las aguas. Y ese es el nombre de Moisés durante toda su vida. La referencia, Éxodo capítulo 2, del verso 1 al verso 10. El nombre de Moisés significa tomado de las aguas. Vamos al libro Deuteronomio, capítulo 34, del verso 1 al 10. Habla del acta de defunción de Moisés. Moisés, Dios le da sepultura al velo de Moisés. Dios mismo le da santa sepultura a Moisés. Vamos a otra evidencia contundente, Marcos capítulo 9, verso 1 al 7. En este capítulo se habla, estos 7 versos, se habla de la transfiguración, donde Jesús se transfigura delante de Pedro, Jacobo y Juan, y ellos ven a Moisés, a Elías, que hablaban con Jesús. La evidencia, Marcos capítulo 9, libro histórico de Marcos, capítulo 9, versos del 1 al 7. Estaba Pedro identificando a Moisés y a Elías, porque le dice: Maestro, Señor, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Pero si ya Moisés se le dio santa sepultura muchos años antes de Jesús, miles de años, los años que sean, como quiera, ya había salido el espíritu del velo. Pero aquí Pedro le identifica con su nombre original que tenía en el velo. El nombre del velo de Moisés lo conservó en el espíritu, porque una vez se aparecen y empiezan a hablar con Jesús, Pedro le reconoce: hagamos una enramada para Moisés, para Elías y para ti. Esas son evidencias contundentes, amada iglesia, donde nos dicen que el nombre del velo es adoptado por el nombre del Espíritu. Hay otra referencia, Mateo 17, del verso 1 al 6. Mateo 17, del 1 al 6, hablando de la transfiguración. En la parte C entramos en un tema en palabras mayores, el nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Ahí dice, y vamos a darle lectura, porque es bien interesante, Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es, engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Los ángeles traen el nombre a José y a María. Traen el nombre de Jesús para el velo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. En el capítulo, verso 25 del capítulo 1 dice: pero José no la conoció, no se allegó íntimamente como nos enseñó nuestro padre, hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que el nombre en el velo de Jesús, que vivió sus 33 años, siempre fue Jesús. Entonces, luego en la resurrección, cuando ya se le da muerte a Jesús, lo asesinan, entonces viene un detalle muy importante. Pero antes de esto, déjeme recordarle también que los ángeles en el libro histórico de Lucas, capítulo 2, del 8 al 11, traen el nombre a los pastores que se dirigieran a tal sitio, que iban a encontrar el niño, el Salvador, el Cristo. Por primera vez se oye la palabra el Cristo, que también es traído por los ángeles. Referencia, Lucas capítulo 2, verso 8 al 11. Ya que el Espíritu no tiene nombre, porque el Espíritu adopta el nombre del velo. Bien, en la sepultura de Jesús, antes de llegar a su resurrección, la referencia Mateo 27, versos 57 al 59. Vamos a darle lectura. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María y la otra María sentadas delante del sepulcro. Esta es la sepultura de Jesús. El nombre lo traen los ángeles, Jesús. Traen el nombre de Cristo los ángeles, Cristo Jesús. Y es sepultado con el nombre de Jesús. Entonces, en la resurrección, con el cuerpo resucitado como todopoderoso Dios, es llamado Jesús. Vamos a la referencia, Mateo 28, versos del 1 al 10. Vamos a darle lectura, bendecido. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Fue reconocido con el mismo nombre del velo. No era ni el nombre de Miguel, ni Rafael, ni fulanito, ni menganito. Su nombre permaneció en su espíritu. Lo reconocieron siempre como Jesús, una vez resucitado en su cuerpo todopoderoso, como todopoderoso Dios. En Mateo 28, 16, capítulo 28, 16, 17 y 18, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nótese que lo siguen reconociendo con el nombre que tenía en el velo: Jesús. Vamos a ir a ver a Jesús a tal sitio, que Él nos ordenó que fuéramos a Galilea, que allí le íbamos a ver. El nombre del velo es el nombre del Espíritu. Otra referencia, Marcos 16, 14. Jesús comisiona con su cuerpo resucitado a los discípulos y es reconocido como Jesús. Marcos 16, capítulo 16, verso 14. En Lucas 24, versos 13 al 49, dice que también ya resucitado es reconocido como Jesús en el camino a Emaús. Tú puedes leer el capítulo completo de Lucas 24, verso 13 al 49. Jesús aparece a María y lo reconoce. Capítulo 20 de Juan, del 1 al 18. Jesús aparece a sus discípulos, capítulo 20 del 19 al 21, otras evidencias. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran no cabrían en todos los libros en el mundo. Eso está en Juan 21, capítulo 21, versos 20 al 25. Entendiendo que estas evidencias son contundentes e irrefutables, con estas evidencias vamos a tapar la boca a esas mujeres y hombres malos y perversos que con sus vientres, por causa de sus vientres, han querido cambiar la verdad por la mentira y han querido pisotear, cambiar el nombre de José Luis de Jesús. Se avergüenzan, nunca lo amaron, jamás lo amaron. Están errando al blanco, decía papá. Todo lo que yo he dicho lo he aprendido de mi padre. Y estas son evidencias contundentes. Bendecido, iglesia, métete en estos versos, en estas evidencias, para que disiernas, dividas, y acudo a tu limpio entendimiento para que puedas llevar a tu espíritu otra gloria y entiendas que el nombre del velo, José Luis de Jesús Miranda, es el nombre que es sobre todo nombre en espíritu, José Luis de Jesús. Porque Dios es un Dios que se encubre. En toda la historia de Dios, Dios se ha encubierto. Y la iglesia, tú y yo, que somos columna y baluarte de la verdad, fuimos los que confirmamos, como dice primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Nosotros confirmamos, nosotros, tú y yo, dijimos: el que está en este velo, José Luis de Jesús Miranda, es el Señor, es el Todopoderoso. Jesús dijo: a mí no me veréis más. En el capítulo 16 de Juan, versos del 5 al 14, Jesús dijo: a mí no me veréis más. Porque cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. De justicia, porque voy a
al Padre y no me veréis más. De pecado, por cuanto no han creído en mí. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya juzgado. En primera carta a los Corintios dice que, capítulo 15 del 18 al 19, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Hay otra evidencia, Romanos 14, capítulo 14, verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y hay una coma, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir. ¿En qué cuerpo volvió a vivir? Yo sé que la amada lo sabe, y volvió a vivir en el velo José Luis de Jesús. Es la única forma, porque él resucitó con un cuerpo todopoderoso. Pero dice, y volvió a vivir. Y yo entiendo que la amada se le alumbró esa parte, dice, él volvió a vivir aquí, en este velo, el velo José Luis de Jesús Miranda. La amada, que es columna y baluarte de la verdad, confirmó eso. En este velo habitaba el Dios Todopoderoso, José Luis de Jesús Miranda. Concluimos pues que el nombre del velo, José Luis de Jesús, fue adoptado por el Todopoderoso Dios en su espíritu, como José Luis. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Dios se reservó ese nombre para su amada iglesia, por eso no se le dio a Pablo, lo reservó para nosotros. Allá en Isaías 52, capítulo 52, 6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Dios deja para la eternidad su último, el nombre de su último velo. Así que el nombre poderoso de Dios, sobre el nombre que es sobre todo nombre, es José Luis de Jesús Miranda. Hay otras evidencias contundentes que dicen de personajes que vieron el velo del Hijo del Hombre. Vieron a José Luis de Jesús. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Puedes apuntarlo. Daniel capítulo 7, del 13 al 14. Juan capítulo 6, verso 27. Mateo 26, verso 64. Hechos capítulo 7, verso 55 y Hechos 17, verso 31. Esta carta es enviada por video escrita a la amada mundialmente para aclarar con evidencias contundentes e irrefutables y destruir esas falsas doctrinas de Melquisedec, de JH, de Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre es José Luis de Jesús Miranda. Atentamente me despido con una bendecida iglesia perfecta, ataviada. No somos vírgenes, somos la esposa. La virgen no tiene marido, la esposa es la que tiene marido. Tu marido y el mío, José Luis de Jesús Miranda. Yo y mi casa serviremos a José Luis de Jesús Miranda. Muchas gracias, bendecido, y ángeles a tu servicio. Abba Padre.